8 de la mañana con 17 minutos, 8 con 17 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha nos acompaña en nuestros estudios el vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, el legislador Blasco Luna. ¿Cómo está, legislador? Qué gusto tenerle acá. Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Finalmente fue aprobada esta ley de emergencia económica enviada por el presidente de la República, Daniel Noboa, en tiempo récord, menos de un mes. El presidente incluso se ha pronunciado contento por la aprobación de esta normativa. Dice el mandatario que esto demuestra que es un nuevo momento político el que vive el país, que por fin las fuerzas políticas se han podido poner de acuerdo. ¿Qué puntos destacados de esta normativa se puede ahuyentar los temores que hay en diferentes sectores respecto a esta ley económica urgente y cómo toma la Asamblea? La habría finalmente aprobado esta ley que pedía el presidente para generar empleo, sobre todo entre los jóvenes, y obtener algo de liquidez. Sí, efectivamente, agradecerles por la invitación, por supuesto, siempre esa voluntad y esa predisposición de dar a conocer lo que se viene desarrollando dentro de la Asamblea Nacional. Puntualmente la Comisión de Desarrollo Económico abocó conocimiento de esta propuesta de ley que se hicieron ajustes y cambios, de rescatar sobre todo lo referente a garantizar los derechos de las y los trabajadores que sean contratadas en zonas francas, que es parte de lo que contiene este proyecto de ley, pues no. De igual manera, en alianzas público-privadas, que se respete y se garantice, y de hecho quedó sentado así, la gratuidad en salud, en educación, en seguridad, en justicia, de por medio, que de igual manera se haya logrado incorporar que quienes tienen deudas por créditos educativos puedan también beneficiarse de la remisión de intereses, multas y recargos, haciendo un pago del 50% y, claro, refinanciando lo que resta de la deuda de por medio, el que de igual manera cuando usted venda un bien inmueble no tenga que terminar también pagando un impuesto a la renta de por medio. Hemos logrado conseguir de que la ley que inicialmente llegó, se hagan ajustes, un ajuste importante también de señalar, y que fue también un condicionante de que el gran paquete de empresas que se acogerían a esta remisión tributaria no exista conflicto de interés, presidente, vicepresidenta, asambleístas de por medio, y claro, también dejar sentado de que quienes están dentro del sistema de facturación, tributación RIMPE, se beneficiarán también de esta remisión tributaria, que son las pequeñas empresas, los artesanos de por medio. Eso de una u otra manera dará un alivio a estos sectores, pero vale la pena señalar, y lo he dicho públicamente, esta ley como tal no es que va a solucionar el grave déficit fiscal que tiene el país al día de hoy. Terminamos el año con alrededor de 6,000 millones de dólares. Lo que ellos esperan recaudar se estipula en 823 millones de dólares, que le veo muy difícil, porque no todos, créame, se van a acoger los grandes grupos económicos a esta remisión tributaria, ya con ese condicionante que hemos puesto. De igual manera, bajará ya esa cantidad. Que le tengan que pagar el 50%, ejemplo, ¿a eso se refiere usted? Ejemplo, el Grupo Noboa, que ya no podrá, ¿no es cierto?, acogerse a esta remisión tributaria, y de ellos se hablaba de alrededor de 90 millones de dólares. Entonces, ya no podrán ellos, porque no puede, esta ley limita que ellos puedan acogerse a esta remisión tributaria. Yo hice un planteamiento que entiendo para los próximos proyectos, porque nos han dicho que van a enviar ya de manera inmediata un nuevo proyecto económico urgente, sí surgirían efecto, como por ejemplo el impuesto a la salida de divisas. Por cada punto que se coloque en el impuesto a la salida de divisas, habría una recaudación que bordearía a los 250 millones de dólares. ¿Está en 2 o 2.5? Me parece que está en 2 puntos porcentuales. Si subimos a 5 puntos, hablaríamos de que con esos 3 puntos porcentuales ya recaudaríamos igual o más de lo que ha planteado esta propuesta de ley, porque por cada punto, según el análisis económico, se tendría alrededor de 250 millones de dólares. Entonces, eso es una medida que en realidad diera mejor efecto. Y no afecta a la mayoría de la población. Y no afecta, porque ¿quién de nosotros, el común de los ciudadanos, saca plata fuera del país? Más por el contrario, los comunes de los ciudadanos. Yo vengo del auto ecuatoriano, de la provincia de Cañar, las remesas.
se habla de que en promedio son 5.400 millones de dólares que han ingresado o terminarán de ingresar en este año como tal. Entonces, ¿y quién saca? Solamente los grandes grupos que buscan de una u otra manera evadir impuestos. Pero que son los grupos que han gobernado los últimos 6 años del Ecuador. Sí, efectivamente. Son justamente grupos a los que se pertenecía Lazo, que además es uno de los beneficiarios de ese tipo de reducción del impuesto. Claro. Porque una persona como Lazo, que tiene además, y se ha comprobado a partir de la publicación de los Panama Papers, Pandora Papers. Se comprobó que tiene inversiones en paraísos fiscales. Así es. Como él, habrán algunos otros más interesados en que, de hecho, ya no haya ni 2 puntos de impuesto a la salida de divisas, sino que haya menos. Y fíjese usted que en Argentina, Eso por ejemplo, ahora Milei, el libertario, está poniendo un impuesto a la salida de capitales. Efectivamente, dice, a los que traigan el dinero no les vamos a cobrar ni un solo centavo de impuesto, pero al que saque pagarán. Y eso es impuesto a la salida de divisas, pues, ¿no es cierto? Entonces, es una medida efectiva de por medio. Yo introduje en el debate y que entiendo también el gobierno está analizando el impuesto a los consumos especiales. O sea, un análisis generalizado. Las bebidas azucaradas. Sí, es un problema de la salud pública, que al final del día, quien se enferma de diabetes, ¿no es cierto?, temas de insuficiencia renal y todo, consecuencia del consumo excesivo de estos temas, termina yendo a la salud pública. ¿Y quién paga esos tratamientos? Que son costosos, por decirlo menos, multiplicado por decenas, centenas de ecuatorianos, lo terminamos pagando nosotros los ecuatorianos. ¿Y quién se lleva la plata con la venta de estos productos especiales? Las grandes empresas, ¿no es cierto?, que producen cola, que producen estos productos derivados. Ellos deben, de hecho, pagar un impuesto a este tipo de productos. Yo lanzaba con un análisis inicial que hicimos en el despacho, si le cobramos 10 centavos por cada litro de bebida azucarada, tendríamos una capacidad de recaudación que bordearía alrededor de los 500 millones de dólares anuales, que es bueno. Otro elemento que yo introduje en el debate y que no fue solamente una propuesta del bloque de la Revolución Ciudadana, porque hubieron inclusive asambleístas de la alianza de ADN que existe el día de hoy, la asambleísta Vallas, por ejemplo, de Santo Domingo, decía, concuerdo y comparto de que se le debe gravar con pago de un impuesto a la banca, que son los únicos que han tenido ganancias extraordinarias y no están poniendo un solo centavo partido por la mitad. Entonces es necesario que el gobierno entienda que con la medida que fue aprobada el día de ayer, no es que va a solucionar toda la problemática que tiene el país el día de hoy, pero ojo, hemos dejado sentado por sobre todas las cosas, que no exista excusa o pretexto, que por culpa de la Asamblea Nacional que no me aprobó el proyecto de ley, no puedo cumplir con mi plan de gobierno. Ahí está, tienes herramienta con las observaciones y puntualizaciones del caso. Cumpla su propuesta de gobierno. La gente sigue muriendo en las calles. La gente sigue sin la posibilidad de acceder a un empleo y dentro de la ley se contempla también la contratación de personal joven, sobre todo, para que pueda beneficiarse de una remisión en base al pago de las responsabilidades a la seguridad social del 50%, del 75% cuando se contrate a personas que salgan de universidades o establecimientos educativos públicos, a quienes han sido rehabilitados de por medio de un 75%, ¿no es cierto?, también como inclusión a la sociedad. Ahí tienen ese instrumento y esa herramienta para poder de igual manera vincular a jóvenes al sistema de laboral de por medio. Un empleo pleno, por supuesto, no tiene que ser con precarización laboral de por medio. Entonces, ¿y hay alguna salvedad para evitar que los empresarios despidan a gente que no está en ese rango para beneficiarse, contratando a los jóvenes para beneficiarse del descuento en impuesto a la renta? Gracias por la interrogante. Existe un candado. La empresa que más por el contrario, para suspicazmente querer contratar 2 jóvenes y beneficiarse de esta remisión o este beneficio, termine despidiendo a un funcionario ya de carrera o que haya estado enrolado dentro de su nómina laboral, no podrá acogerse a este tipo de beneficio de por medio, porque tenemos que precautelar también el trabajo de esas personas que están ahí debidamente contratadas. Un tema importante también que yo creo que es de rescatarse esta propuesta de ley, ¿no es cierto?, el pago anticipado del impuesto a la renta, que le va a dar flujo de caja permanente al gobierno, porque ya no tendrán que esperar únicamente abril para que terminen haciendo el pago de este impuesto, sino se mensualiza.
en base a un porcentaje que estará en función de la totalidad de sus ventas y por rangos, porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, que pague un impuesto anticipado del 2.5% una empresa que se dedica a la producción y comercialización de lácteos que una empresa petrolera que se dedica, ¿no es cierto?, por supuesto, a la extracción de petróleo o a la minería de por medio. Ellos en promedio pagan un impuesto del 5 a 7%. Entonces ellos, si es que mensualizamos y le hubiésemos dejado en un 2%, era un perjuicio para el Estado, porque están pagando menos de lo que deben de verazmente tributarse por medio. Ahora, como bancada de la Revolución Ciudadana, asambleísta, ustedes, me imagino, habrán hecho una valoración, habrán reflexionado sobre lo que significó, por ejemplo, aquel voto de la abstención en noviembre del 2021, y hoy finalmente deciden abiertamente apoyar este proyecto de ley económica urgente, lo cual también, digamos, cambia un poco, digamos, drásticamente, no solo un poco, el escenario político de aquella confrontación que había del Ejecutivo anterior con la Asamblea pasada, en donde Lasso trataba de permanentemente echarle la culpa de todo lo malo que le pasa a este país a alguien más, a un tercero, ¿no? Y en este caso era la Asamblea Nacional. Entonces la Asamblea, la obstruccionista, la que bloqueaba, la que impedía, la que atentaba, la mala. Ahora finalmente la Revolución Ciudadana pone los votos. El presidente Noboa, de hecho, entre una de las cosas que reconoce y dice, es el 80% casi de la composición de la Asamblea quienes han puesto estos 107 votos, incluida la Revolución Ciudadana. ¿Qué tipo de valoraciones hicieron a la interna políticamente para decirle al gobierno y al país, nosotros ponemos los votos, ahora ya no tienen pretextos, háganlo? Generen trabajo, generen productividad. Exacto, vea Alexis y con Ciudadanos. Al final del día, la ciudadanía en el análisis, ¿qué es lo que busca? Que no exista una confrontación política permanente que al final del día genere un pretexto o una excusa para que no se cumpla con lo que ofreció Daniel Noboa. Al final del día, Daniel Noboa tendrá que rendirle cuentas a los que votaron por él, diciéndole, bueno, ya, la Asamblea te dio gusto, ahora cúmplenos. La propuesta de gobierno de él ha sido muy ambiciosa. La deuda que el gobierno tiene, claro que es una deuda heredada, ¿no es cierto?, de los dos últimos gobiernos de Moreno y señor Lasso. La deuda que tiene con los gobiernos autónomos descentralizados, solo a nivel de prefecturas, nos indicaba el Congope, son alrededor de 700 millones de dólares. ¿Y qué les decía Daniel Noboa, el ministro de Economía y Finanzas? Esperen, se aprueba la ley y les empiezo a pagar, y les empiezo a dar el recurso. Ya, entonces ahora sí, los gobiernos autónomos descentralizados le van a decir, a ver, señor gobierno, ya aprobaron esa ley, dennos lo que por ley nos corresponde de por medio. Y si es que no aprobábamos, ¿qué pasaba? La Asamblea no ha permitido y yo no tengo plata para darles. O podía pasar algo peor, ingresaba por Ministerio de la Ley, como hizo el señor Guillermo Lasso en la ley económica pasada de por medio, ¿no es cierto? Y eso entra el proyecto tal cual como presentó, en donde ahí sí había perjuicio porque había precarización laboral, no se hubiese introducido la deducción de intereses, multas y recargos para el sistema educativo, los créditos educativos, se hubiese dejado en zonas francas unimpresariales que en definitiva se convertían en monopolios. Ahora no está ya las zonas francas unimpresariales. Y hay ejemplos importantes que también nosotros como bancada en el análisis analizamos con madurez. ¿Cuál va a ser la situación laboral de las personas que trabajen en estas zonas francas de acuerdo a lo que se aprobó? Se rigen al Código de Trabajo de por medio. No se generan, a la oferta y demanda. No se generan contrataciones, ¿no es cierto? Por horas, por ejemplo. ¿Sí? Se someten a lo que dispone el Código de Trabajo. Y eso es un beneficio porque no estamos precarizando el sistema laboral en estos sectores de por medio. Le quería comentar, comparecieron a la comisión varios actores, entre ellos quienes están a cargo como sede de la administración del aeropuerto de Quito. Y ellos decían de que el paso de sedes, que es en definitiva un modo de zona franca, hacia zona franca, les va a beneficiar porque van a poder traer más inversión. Ya como sedes han podido ingresar alrededor de 3.000 millones de dólares, lo que les ha permitido generar alrededor de 700.000 empleos entre directos e indirectos. Con la aprobación de esta propuesta les va a permitir, porque hay un paquete de inversionistas que quieren venir a invertir acá en Quito y que con esto se les va a facilitar y van a poder tener una mayor inversión.
Si hay esa venia o esa posibilidad de nosotros también haber podido apoyar a través de esta ley, bienvenido sea, porque caso similar pasa en el oro, en la provincia del Oro de por medio. Decía, esto nos beneficia porque vamos a migrar de sedes hacia zona franca y desde este espacio nosotros vamos a poder darle valor agregado a los productos agrícolas que generamos y vamos a poder exportar, porque ojo, la exportación no es que todo lo que se produzca ahí va a inundar los mercados locales. El planteamiento era que el 30% se comercialice acá. Nosotros dijimos no. Se dejó en el 20% de por medio para no perjudicar a ese pequeño productor que también está dentro de esa economía popular y solidaria artesanos y que no se les termina a ellos también inundando de producción de estas zonas francas y llevándoles a la quiebra. Hemos tenido ese tipo de precaución de por medio. No es la ley que hubiésemos querido. Ojo, no somos gobierno. Si hubiésemos ganado las elecciones, nuestra propuesta hubiese sido diferente. Traer los recursos que están en las reservas, ¿no es cierto?, internacionales de por medio, honrar la deuda a los gobiernos autónomos descentralizados de manera inmediata, ¿no es cierto? Hubiésemos grabado con el impuesto a la salida de divisas, hubiésemos cobrado un impuesto a la banca de por medio, pero no ganamos, no somos gobierno. Ahora, las leyes finalmente terminan siendo como, digamos, una lista de muy buenas intenciones. En esta se busca recaudar 800 millones, generar cantidad de puestos de trabajo. Ojalá así sea. Esperemos. El problema es que para que eso se cumpla, asambleísta, tienen que pasar muchas cosas. Y una de las cosas, por ejemplo, para que haya inversión privada, sea nacional o extranjera, el país tiene que ser un lugar atractivo. Pero pregunto, ¿es atractivo un país que va a cerrar el año con 7.500 muertes violentas? ¿Es atractivo un país que tiene un promedio de 40 muertes o casos de sicariato por cada 100.000 habitantes? ¿Qué pasa si el gobierno no se ocupa de lo urgente? Que además en todos los estudios de opinión ubican a la inseguridad, la violencia, como la principal preocupación que tienen los ciudadanos del país. Introduzco un elemento más, riesgo país 2000 sobre los 2.000 puntos. El riesgo país histórico más alto que ha tenido Ecuador. Entonces, el creer de que de manera inmediata van a venir, ¿no es cierto?, estas grandes empresas, estas inversiones al país, es muy difícil y complicado. No es que una zona franca se le instala de la noche a la mañana, no es que una alianza público-privada ya para el 2024 va a estar ya consolidada. Eso tardará 3, 4, 5 años. Entonces, es una medida parche. No les soluciona la problemática de manera inmediata, pero ojo, que luego no digan que de la Asamblea Nacional es la que ha puesto traba o impedimento de por medio. Entonces, en ese análisis nosotros lo hemos hecho en el sentido de que efectivamente no existe una propuesta consolidada que en definitiva la ciudadanía termine solventando su problemática, que la inversión extranjera quisiéramos llegue de manera inmediata, más por el contrario, lo único que va a hacer ello es darles un poco de liquidez al gobierno como tal, pero que deberá tomar otras medidas económicas urgentes, como las ya señaladas, para que ahí sí este Ecuador empiece nuevamente a mejorar sus condiciones, empezando por el combate a la delincuencia y la inseguridad. Con los índices de inseguridad que tiene el día de hoy el país, ni propios inversionistas locales quieren arriesgarse en inversión por el miedo a ser vacunados, mucho menos inversión extranjera. Ahora, esta normativa también estipula que las empresas pueden hacer donaciones, entiendo yo, en materia de seguridad a la Policía Nacional y así beneficiarse también de una ventaja tributaria. Fue una petición que surgió el día último de debate en la comisión, ¿sí? Buscando que se pueda receptar, ¿no es cierto?, equipamiento mediante donación y deducción de aranceles de impuestos para equipar a la policía. No es lo mejor o no es lo que se debería hacer. Es como volver a la caridad, ¿no? Exacto, volver a la caridad. Pero en el discurso, ¿qué es lo que termina primando al final del día? No quieren que se les equipe a la policía porque algo han de tener con el narcotráfico. O sea, tampoco darles nosotros comidilla de qué hablar. Es la propuesta de ellos. Listo, que de nosotros no falte. De por medio. No es una cosa que solucione, pero tampoco es algo que le termine haciendo daño de por medio. Si esos creen que es la vía o la medida para que la policía esté debidamente equipada, pues ahí tienen, de parte de nosotros, voluntad y predisposición y un análisis de por medio. Aquí el alcalde de la ciudad de Quito ha arreglado decenas, centenas de UPCs
como parte de esa colaboración para combatir la delincuencia y para que los barrios se encuentren debidamente resguardados. Pero el gobierno ni siquiera pone los policías de por medio. Entonces, si no hay sirve de nada. No sirve de nada, a la mejor UPC pintada, ¿no es cierto? Porque ha habido voluntad, pero la competencia de la seguridad es del gobierno central y del Estado. Y mientras no inviertan para contratar policías, para tener debidamente equipadas, para tener un sistema de investigación permanente, para desarticular este tipo de bandas que están involucradas en sicariatos, están involucrados en las vacunas, que están involucradas en el micro y en el narcotráfico, no se va a solucionar la problemática, el problema profundo que tiene este país, y mucho menos va a venir inversión extranjera como esperan o aspiran que llegue de manera inmediata, muy difícilmente. Los votos de la Revolución Ciudadana, en el caso, yo le preguntaba hace un momento sobre la valoración, usted algo nos explicaba, iba a profundizar algo más. Si quiere retomar el relato sobre ese tema, valdría la pena, asambleísta, pero en este caso, más allá de ofrecerle o brindarle margen de gobernabilidad a Daniel Noboa, ¿hay todavía alguna suerte de acuerdo? ¿Alguna vez hubo un acuerdo político entre ADN, PSC, Revolución Ciudadana? Hoy, estos votos para la ley económica, más allá de darle justamente ese margen de gobernabilidad, ¿tienen algo a cambio o fue simplemente la buena voluntad de la Revolución Ciudadana poner los votos? Es un acuerdo legislativo que se centra en darle gobernabilidad y operatividad a una asamblea que viene de un periodo en el que se le acusó de todo y el desprestigio fue generalizado injustamente, porque yo fui parte de esa asamblea, en donde sí levantamos la voz y defendimos a las y los ciudadanos, por eso estamos nuevamente como asambleístas. Es más, solo por poner como ejemplo, yo en el periodo anterior llegué segundo, ahora llegué primero y con una muy buena diferencia, porque sí, hicimos un trabajo pensando en la gente, ¿no? Porque al final del día eso es lo que quiere la ciudadanía y la población. Entonces este acuerdo legislativo se enmarca y se centra en poder priorizar el tratamiento de leyes, como por ejemplo el Código de la Democracia. La necesidad de que volvamos a la fórmula de Hon, ¿para qué? Para que en realidad la verdadera representación del pueblo esté en la asamblea, esté en los consejos municipales, porque de no existen municipios que no pueden cumplir su propuesta de gobierno porque tienen un consejo en definitiva atomizado que condiciona el voto para poderle darle facilidades de que lleve adelante su propuesta de gobierno. Entonces es uno de los acuerdos para poder ya tratarlo, poderlo debatirlo, votarlo, y para que ya las próximas elecciones se haga todo este proceso de asignación de escaños mediante la fórmula de Hon. Otro acuerdo legislativo es haber podido unificar un sinnúmero de leyes en el ámbito judicial, ¿no es cierto?, en el ámbito del tratamiento del Código Orgánico Integral Penal, de tal manera que podamos también dar operatividad en temas vitales fundamentales como el tema relacionado a que las Fuerzas Armadas puedan también ser un apoyo a la policía en el combate a la delincuencia organizada, el narcotráfico, ¿no es cierto?, de por medio. Entonces, ese tipo de acuerdos es los que se han llegado a dialogar y a acordar, valga la redundancia. Más allá, no. Vengo de una entrevista en un medio que a propósito noté que son reaccionarios porque de todo nos acusan. Los correístas somos culpables de todo, pero cuando entramos ya en un debate de propuestas, de análisis y de objetividad, se enojan, porque uno les dice también las cosas por su nombre, ¿no es cierto? Entonces, la Asamblea Nacional el día de hoy tiene una grande responsabilidad de asumir este accionar político, dando respuesta concreta y solución a la gente, y eso es lo que se ha planteado el bloque de la Revolución Ciudadana. Y así vamos a movernos en lo que será este periodo legislativo. Asambleísta Luna, el nuevo proyecto económico urgente dicen que va a ser en materia energética. ¿Conocen algunos aspectos de lo que les van a entregar o todavía no? No, únicamente el tema que usted señala es lo que el día de ayer me comentaron entre pasillos quienes somos parte de esta comisión. Yo esperaría que la propuesta vaya encaminado a dar soporte sobre todo a la inversión pública en el tema energético. No puede ser posible de que por el odio, el último gobierno puntualmente, esto empezó con el señor Moreno, se haya dejado de dar mantenimiento a proyectos emblemáticos, estratégicos como las hidroeléctricas, y que al final del día ha terminado haciendo de que el día de hoy los ecuatorianos estemos perdiendo dinero porque nos cortan la energía eléctrica y tenemos que parar la producción, el comercio para la producción, el artesano para la producción porque ya no funciona su máquina de coser de por medio, ¿no es cierto? Entonces, la propuesta tiene que enfocarse en dar la garantía y la seguridad
para que los proyectos energéticos tengan los recursos y la voluntad política de que se les potencie y que inclusive se invierta mucho más en proyectos limpios, de energía limpia de por medio. Al Ecuador le salía más barato haber dado mantenimiento a sus proyectos hidroeléctricos como Coca-Cola Sinclair, como proyecto Sopladora, como los proyectos Mazar, Cardenillo de por medio, ¿no es cierto? Invirtiendo en nuevos proyectos, dando mantenimiento a los que ya están construidos, nos les ha costado, de lo que recuerdo, 140 millones de dólares, y más por el contrario terminamos comprando energía a Colombia en 240 millones de dólares. Simple, suma y resta, nos costó más caro por su odio. Y lo lamentable también que el momento que se sustanció el poder llevar al juicio político al Vite, se retiraron de la mesa ADN y Social Cristianos. Entonces, vea, por ejemplo, no es que nosotros... Pero se puede retomar nuevamente una posibilidad de juicio político en contra de Santos Dalvite, ¿no? Debe ser enjuiciado políticamente y después ese proceso enviado a la Fiscalía. Por supuesto. Ojalá la fiscal empiece a ejercer una investigación imparcial, porque al día de hoy lleva adelante una investigación a la casta y no está bien. Yo no estoy en desacuerdo que se investigue todo lo que se tenga que investigar, pero no una investigación a la casta, selectiva. Lo que me conviene sí, y lo que no, lo tengo guardado. Lo del caso Metástasis para usted es parte de esa investigación a la carta selectiva. Sí, efectivamente, porque viene a sacar a la fecha, en primera instancia, procesos que vienen del 2002 con actores que ya no están ni con vida de por medio, ¿no es cierto? 2022, por supuesto, ¿no es cierto? Y más por el contrario, en temas que sí se debería haber investigado de manera inmediata, como el caso del Gran Padrino, no ha dicho nada, ha migrado para otro lado, de por medio. Entonces, infringe también el derecho a la investigación al publicar dentro de la página de la Fiscalía, ¿no es cierto?, chats que son parte de un proceso de investigación, de indagación. No soy abogado, pero por simple lógica, pues, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a exponer todos estos temas? Nombres públicos que se citan ahí, que inclusive pongo en riesgo para que sean víctimas de un linchamiento mediático, inclusive sean víctimas de quienes se ven involucrados en estos temas delincuenciales. ¿Eso qué implica? Que está haciendo una investigación selectiva. A los que considero mis enemigos, les publico para que todo el mundo diga y desdiga. Así luego yo tengo que salir a decir, disculparán, era un chatcito nomás. Ya terminaron acabando con la honra de la gente. Eso no puede ser permitido dentro de lo que es el análisis y lo que es la justicia como tal, el impartir justicia. Y más por el contrario, en temas como por ejemplo de fiscales que habiendo estado en procesos de investigación en temas delicados, no les dieron la seguridad y el día de hoy están 3 metros bajo tierra porque les terminaron acribillando y la fiscal nunca les dio la seguridad a sus propios funcionarios. Entonces esos temas yo creo que no está bien, que se debe dejar de lado ese sentir de hacer, entre comillas, justicia a la casta y con dedicatoria. Para quienes considero mis enemigos porque me quieren hacer una fiscalización, a ellos sí, atacarles, perseguirles, hacer de que la gente les mire mal, les mire feo, y en cambio a los otros que comulgan o que me aplauden como cheerleaders, a ellos sí nada, no dejemos nomás, guardemos nomás en el último cajón del escritorio la investigación del bonito expresidente Lazo, porque él de una u otra manera nunca se metió conmigo. Eso no está bien, eso no está bien. Muchísimas gracias, asambleísta Luna. Se nos quedaron temas, le volveremos a molestar para que nos acompañe y conversar de la agenda legislativa. Muy, muy gentil por estar acá. A ustedes, gracias y a la ciudadanía. Un buen día. El legislador Blasco Luna, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, que ha estado con nosotros, 8:45.